Buenas tardes, profe. Disculpe, una Dígame. pregunta. Si entendí bien que mañana vamos a tener Sí, una actividad de esos temas. sí, de esos temas que están ahí en la plataforma. Ya, entonces para hacer la actividad de esos temas, pues habría que haber leído lo del sistema de coordenadas polares y el resumen de curvas en polares. Entonces, ahí hay, ¿Esos temas ah, cuando los dio, profe? estos temas están subidos, ahí debe de aparecer cuando usted abre el sistema. Perdón, aquí no aparece. Solo se los descarga, pero estos están de la semana pasada, están esos temas ahí. Y por aquí tenemos los videos también, lo que es el círculo unitario, los sistemas de coordenadas polares, los puntos en coordenadas polares y las conversiones. Entonces hay que ver estos videos y hay que ver por ejemplo acá, mire, le voy a ver. Este es el resumen de las coordenadas polares. Entonces acá tenemos ahí el círculo unitario. Entonces, los valores de las funciones trigonométricas en el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero y en el cuarto. Puede ver que van para los ángulos de 15, de 30, de 45, de 60. Entonces, aquí están los ángulos en el primer cuadrante. Esto corresponde a X y esto corresponde al valor de Y. Entonces, ahí les aparece esta información. Pero, pues, para haber visto eso, ¿verdad? Tenemos que haber trabajado primero esta parte, el sistema de coordenadas polares, cómo se ubica un punto en este sistema de coordenadas polares. Nosotros hemos trabajado con lo que es el sistema de coordenadas rectangulares. Entonces recordarán que tienen un eje X, un eje Y, ¿verdad? Un punto cuyo la primera componente es la abscisa que corresponde a la X y la segunda componente es la Y que corresponde a la ordenada. Eso corresponde en el sistema de coordenadas rectangulares, ¿sí? Entonces ahora vamos a trabajar con el sistema de coordenadas polares. En el sistema de coordenadas polares está relacionado con los ángulos del círculo unitario. Entonces vamos a ver que se define de esta manera. Tienen el eje polar, tenemos el polo, tenemos este ángulo dirigido, ¿verdad? Y un punto P en este sistema tiene coordenadas R, teta, donde R es una distancia dirigida y teta es el ángulo que se mide desde el eje polar hasta el lado terminal del segmento OP. Entonces tienen el eje polar, tienen el eje epimedio y aquí tienen el punto con coordenadas R, teta. Entonces este es el sistema de coordenadas polares. Está constituido por el polo, por el eje polar, por el eje epimedio. Entonces ahí les aparece cómo ubicar puntos en el sistema de coordenadas polares. Entonces, por ejemplo, 2, pi tercios. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Va a poner su eje polar, va a poner su eje pi medio, va a medir un ángulo de pi tercio que vendría correspondiente a qué valor en grados sería pi tercio. De 60. Sí, porque hacemos 180 entre 3, entonces corresponde a 60 grados. Entonces mide el ángulo de 60 grados, traza su segmento, ¿verdad? Pero recuerde que el valor del radio es 2 unidades. Entonces mide las 2 unidades del polo sobre ese segmento, se miden 2 unidades y ahí tendría el punto con coordenadas 2, pi tercio. De manera similar, los ángulos pueden ser tomados en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿verdad? O bien en sentido antihorario, o también pueden ser tomados en sentido horario. Por ejemplo, en este caso, le dice que el ángulo corresponde a menos pi sexto y que el valor del radio corresponde a 3. Entonces puede ver que aquí está sobre el círculo unitario, sobre el círculo, perdón, de radio 3, ¿verdad? Entonces ahí tenemos 3 unidades y esta abertura acá vendría a ser la medida del ángulo que corresponde a menos pi sexto.
Bien, porque estoy midiendo en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces pueden ver que aquí tienen 2 para radio, 3 para radio, pi tercio para el ángulo y menos pi sexto para el ángulo. Es decir, que el ángulo puede ser positivo o bien puede ser negativo. Bien, entonces ahí tenemos para valores de ángulos positivos y negativos. También los valores de R pueden ser negativos. Entonces aquí les dice, los ángulos teta se miden en el sentido contrario a las de las manecillas del reloj, o bien se miden en el sentido de las manecillas del reloj. Eso es para teta menor que 0 y para teta mayor que 0. Para graficar un punto con radio negativo, es decir, menos r, teta, es decir, que el valor del radio es menor que 0, se mide valor absoluto de r unidades a lo largo del rayo pi más teta. Es decir, que si aquí le hubiesen pedido menos 2, pi tercio, entonces este 2 unidades no las va a medir sobre el lado terminal de pi tercio, sino que hay que prolongar este lado, ¿verdad? Por acá lo prolongamos y ahí medimos las 2 unidades. Entonces por aquí estaría terminando el valor correspondiente a la ubicación del punto 2, pi tercio. Permítame, quiero ver si por aquí tenemos esta parte, porque esta parte... No, no está. Yo lo había trabajado con el otro grupo. Entonces, para eso es que ubicamos con radio positivo y con radio negativo. Bien, entonces por aquí tienen esas características, cómo medir cuando el radio es negativo. Entonces le dice que las R unidades no las va a medir sobre teta, ¿verdad? Sobre el lado terminal de teta, sino que le vamos a sumar pi unidades. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que hacemos es prolongar este segmento, este rayo, y medimos por aquí el valor correspondiente a 2. Y entonces eso sería menos 2, pi tercio. Por aquí estaría el punto cuyas coordenadas son menos 2, pi tercio. Y podemos observar también de que este punto, estas coordenadas no son únicas. Ese punto puede tener infinitas coordenadas, porque, por ejemplo, podemos ver que este mismo punto le podemos dar una vuelta completa y volvemos a caer en el mismo punto. Entonces sería pi tercio más el valor de la vuelta completa, que corresponde a 2pi. Entonces eso correspondería a pi tercio más 2pi, le daría 7 pi tercio. Entonces las coordenadas serían 2, 7 pi tercio. Si le doy otra vez otra vuelta completa, o bien 2 vueltas, serían 4pi. Entonces pi tercio más 4pi, eso vendría a ser 2,11 pi tercio, y entonces así sucesivamente. Entonces las coordenadas de este punto no son únicas. A eso se refiere cuando por aquí les dice, por ejemplo, las coordenadas polares de r, teta pueden ser r 2n pi más teta. Representan al mismo punto. De igual manera sucede con r, teta y menos r, 2n más 1 pi más teta, sea positivo o sea negativo. Bien, entonces eso corresponde a la ubicación de puntos en el sistema de coordenadas polares. Esto pues nos es la base, porque en base a eso vamos a hacer la gráfica de las curvas en polares. Bien, ahora vamos a ver, aquí después les habla de la relación que hay entre el sistema de coordenadas polares y el sistema de coordenadas rectangulares. Bien, entonces ahí está la relación, va paso a paso, cómo están relacionadas. Ahí hay ejemplos, cómo pasar del sistema de coordenadas rectangulares al sistema de coordenadas polares y viceversa. Hay ubicaciones de los puntos, cómo pasar del sistema polar al sistema de coordenadas rectangulares. Podemos observar por acá cómo convertir
una ecuación que está en coordenadas rectangulares, cómo pasarla a las coordenadas polares. Entonces, tienen los ejemplos ahí, les aparecen las gráficas y hay ejercicios propuestos de este contenido. Bien, eso es en lo que corresponde a la ubicación de puntos. El otro era ya para ver las gráficas, los criterios de simetría. Así de igual manera como hay simetría en coordenadas rectangulares, decimos, por ejemplo, la curva y igual a x cuadrado es simétrica con respecto al eje y. Entonces también acá hay simetría con respecto al eje polar, con respecto al eje pi medio. Aquí es la simetría con respecto al eje pi medio. Pueden ver que si esta es la curva, por aquí se refleja. Es decir, que si doblamos esto, tomando como eje la y acá, que correspondería al eje pi medio, hay simetría. Aquí viene a ser la simetría con respecto al eje X o bien al eje polar. Entonces pueden ver qué pasa si en la ecuación, en el lugar de r, teta, sustituimos por menos teta. Entonces no se afecta la curva y entonces eso me indica que hay simetría con respecto al eje polar. Y aquí tenemos simetría con respecto al origen o bien con respecto al polo. Pero aquí hay unas características que debe de cumplir la ecuación para que sea simétrica con respecto al eje Y o eje pi medio, con respecto al eje X o eje polar y con respecto al origen o polo. Entonces esas son las simetrías. Aquí está cómo determinar las rectas tangentes en el polo. Entonces, ¿qué es lo que debe de cumplir para decir que la recta teta igual a alfa es tangente a la gráfica de f en el polo? Y luego tienen los casos especiales, que son los caracoles, las rosas, los círculos, las lemnicastas. Y luego tienen aquí los ejercicios propuestos. Bien, entonces para eso pues hay que se debe de haber leído los documentos y ver los videos que están por acá. Aquí, por ejemplo, les está explicando cómo es que funciona, cómo es la... Entonces ahí están los videos para que los observen, ¿verdad? Los estudien y podamos realizar esa actividad el día de mañana. ¿En qué corresponde la actividad? Bueno, prácticamente es eso que ya lo pueden ir haciendo, viendo los videos, leyendo los documentos y luego se les pide solamente hacer la gráfica de 3 curvas en polares. Eso es en lo que corresponde la actividad a la hora en el tiempo de clase. Es de manera individual y es hacer las 3 gráficas, la representación gráfica de 3 curvas en polares. En eso consiste la actividad. Bien, entonces eso es lo que corresponde a los puntos en polares y las gráficas en polares. Porque eso pues se los estoy asignando para que después, cuando pasemos a cálculo de área en polares, pues lo volvemos a retomar eso. Bien, ¿quién era? Creo que era Yukarin. ¿Quién era la que preguntaba? Catherine, Yukari, Alan, Eli Ángeles. Pues no sé, profe, porque fíjese que no se quede en el aire con lo que acabo de explicar ahorita y para remate que es algo que nos vino a decir hasta porque los documentos solo nos dijo que lo subió, pero no nos dijo que íbamos a realizar una actividad.
Sí, los y la documentos, verdad es que quedé perdida. eso es la cuestión de la plataforma, ¿verdad? Que hay que subir a la plataforma, ver los documentos y irlos estudiando, ¿ya? Pero Y es ahí que no pues, es lo mismo hacer una actividad con una explicación a solo verlo o a hacerla solo después de haber leído un documento. Y esta clase no hay, la hemos visto en práctica. hay documentos y hay videos. Entonces tienen que leer los documentos y tienen que ver los videos para que puedan realizar la actividad. Ya, porque pues así hay actividades de que uno las asignan, tienen que ver los videos y realizar la actividad y después vemos qué fue lo que hicieron. Entonces, por eso, pues hoy pueden revisar los documentos, revisar los videos y mañana a la hora de clase, en ese tiempo, hacer los ejercicios. Entonces, hay primero que ver los videos y leer para poder hacer la actividad. Entonces, pues van a tener el tiempo para ver los videos y leer los documentos. Ahí en los videos está paso a paso lo que van a ir haciendo, lo que van a ver, cómo se va cómo se resuelven las gráficas, las características que tienen la gráfica. Bien, los escucho. Diga, Eli Ángeles, Omar. No, profe. ¿A qué se refiere el no? Entonces, eso es pues lo que tienen que ver, ver los videos, realizar la lectura y ahí mismo, si ustedes se fijan, les voy a mostrar por acá, ahí mismo en el documento de resumen, ahí les aparecen los ejercicios, los posibles ejercicios que ustedes pueden graficar. Por acá están los posibles ejercicios que pueden graficar. De este conjunto de ejercicios, cada uno va a resolver 3 en ese tiempo de la hora de clase. Entonces, para esto, pues hay que ver las características que cumple cada una de estas ecuaciones. Entonces, por ejemplo, acá les dice vamos a ver por acá. Por ejemplo, esta es la estructura, dice R igual a más o menos B por el coseno de teta. Entonces, estos se denominan caracoles o cardioides. Aquí los valores de A y el valor de B son mayores que 0. Entonces, por ejemplo, si el cociente A sobre B es menor que 1, dice que se denomina caracol con lazo interior. Entonces, en los ejercicios, miremos aquellos donde el cociente sea menor que 1 de esas estructuras. Por ejemplo, 11, mire,
el valor de A es 1 y el valor de B es 2. Entonces tenemos 1 entre 2, que vendría a ser 0.5, es menor que 1. Por lo tanto, este corresponde a un caracol con lazo. Es decir, que la estructura que vamos a tener es parecida a esta. Entonces pueden ver de que esta gráfica que tenemos acá en el 11 está relacionada con el coseno de teta, 1 menos 2 coseno de teta. Y aquí tenemos A más o menos B coseno de teta. Entonces por aquí tenemos A sobre B es menor que 1, es un caracol con lazo. Si es más, apunta hacia la derecha. Si es menos, va a apuntar hacia la izquierda. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Ahí le van a dar valor. Entonces, ¿qué pasa si teta vale 0 grados? Por ejemplo, en el 11. Si teta es igual a 0 grados, ¿qué tendrían? ¿Cuánto vendría a ser el valor del radio? A 1. Vendría a ser igual a 1. Entonces van a dibujar un radio, un punto con coordenadas radio igual a 1, dice, y el valor del ángulo, ¿cuánto es? Es 0. O bien, ¿qué pasa si teta vale pi, por ejemplo? O o 2pi, por ejemplo. Si teta es igual a 2pi, ¿qué tendríamos acá? Sería 1 menos 2 por el coseno de 2pi, pero sabemos que el coseno de 2pi es igual a 1, entonces tendríamos 1 menos 2 va a ser menos 1. Entonces para 2pi va a estar reflejado en la prolongación, ¿verdad? Porque nos va a tocar un radio negativo, va a ser menos 1. Entonces, en lugar de medir con 2pi, vamos a medir en la prolongación de ese de ese gráfico. Dice que la gráfica es 1 menos 2 coseno de teta. Entonces, vamos a tener que es un caracol con lazo. Entonces, hay que ver las características que tiene para ver el tipo de curva que es. ¿Qué pasa si es positivo, si tenemos A más B o si tenemos A menos B? Cuando es igual a 1, A sobre B es igual a 1, entonces pueden ver que tanto el término A como el término B tienen que ser iguales para que ese cociente sea 1. Puede ser el número 8. Mire, 5 menos 5 seno de teta. Entonces, A entre B me va a resultar ¿qué valor? Me va a resultar igual a 1. Por lo tanto, ese recibe el nombre de cardioide. Pero en ese caso, como es con la función seno, va a estar sobre el eje de pi medio. Si es con la función coseno, van a estar sobre el eje polar. Todos estos que están aquí corresponden a gráficas que están relacionadas con el coseno. Aquí va a ser A más B coseno de teta. Aquí va a ser A más B coseno de teta. Aquí también A más B coseno de teta y aquí A más B coseno de teta. Con la relación de que A es menor que B, con la relación de que A es igual a B, con la relación de que el cociente entre A y B está variando entre 1 y 2 y que el cociente entre A y B es mayor o igual que 2. Entonces, esas son las características que tiene cada una de estas gráficas. Después tenemos qué pasa con las rosas de N pétalos, pero entonces hay que ver esta parte y ver los videos que están ahí en la plataforma para que puedan realizar esa actividad. Eso es con el objetivo de que entren a la plataforma, vean los videos, vean los documentos y luego realicemos la actividad. Eso sería entonces para que ustedes trabajen viendo los videos, haciendo las lecturas de las partes teóricas y luego hacer los gráficos. Esto se entregaría ahí mismo en la plataforma, profe. Sí, va a ser individual y lo entregan ahí mismo en la plataforma. Aquí les voy a enseñar la actividad que estaba para el otro grupo, que también lo hicieron de esta manera. Ya ellos lo hicieron, aquí está, mire. Actividades de aprendizaje gráfica en coordenadas polares. Entonces así en ese momento
estudiar el video gráficas de curvas en coordenadas polares, luego dibujar 3 cualesquiera de ellas, teniendo en cuenta las características estudiadas de cada una de estas curvas. Luego debes subir tu evidencia mediante un archivo PDF. Ellos lo hicieron en la hora de clase de las 8:49 a las 10:10, a las 2:10, que tenían ese bloque. Ya, entonces igual a ustedes mañana les toca de 2:40 a 4:10. Entonces en ese tiempo van a trabajar esto. Profe, entonces mañana se entrega no me recuerdo, son 3 gráficas distintas, ¿no? 3 gráficas diferentes, no se les dice ustedes la van a escoger ahí según lo que hayan cuáles se les hace pues más fácil, si es un círculo, si es una rosa de N pétalos, si es un cardioide, según Pero las características de la curva. ¿y Si si es se una repite? recta, no, porque pues aquí tenemos pues varias, miren, Ah, bueno. sí, ya, Ah, no es que se nos va a dar ahí en la plataforma los 3 que hay que hacer, cualquiera entonces. sí, cualesquiera. Por eso les estoy orientando de que vayan leyendo, vayan viendo los videos y pueden escoger de aquí, e incluso a ellos les puse estas para que tuvieran dónde escoger, o si iban a hacer otras, pues podían hacer otras. Ya, que no necesariamente iba a estar aquí. Podemos elegir de esos 30 que está mostrando ahorita. Sí, pueden elegir de estos 30 que estoy mostrando aquí. Esta, por ejemplo, R igual a 6. Entonces hay que ver qué es lo que me está diciendo esta ecuación R igual a 6. Que para cualquier El valor radio. que le dé al ángulo, el radio va a ser 6. Entonces, ¿qué me representa esto? Para cualquier valor que le dé al ángulo, el radio es constante 6. ¿Qué me vendría a representar? Una circunferencia. Una circunferencia centrada en el polo y de radio 6. Entonces, eso está aquí cuando estamos trabajando. R igual a representa una circunferencia de centro en el polo y de radio A. Ya, aquí hay otra ecuación donde se está transformando de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Pueden ver que esta es una circunferencia de centro en 4,0 y de radio 4. Y al hacer la transformación, ¿qué es lo que obtengo? La estructura R igual a 8 coseno de teta. Entonces, podemos observar que la correspondiente para R igual a 8 coseno de teta es esta que tengo acá en coordenadas polares, y esta que tengo acá está en coordenadas rectangulares. Eso mismo lo tienen aquí en el resumen, miren. Aquí R igual a coseno de teta es un círculo, pueden ver, cuyo radio va a estar en el eje polar y es tangente al eje pi medio. Es decir, que en el polo es el punto de tangencia en el eje pi medio. Entonces, si esto vale, el diámetro vale A, entonces el valor del radio va a ser a medio, ¿verdad? Perdón, el valor del centro del círculo. Bien, después aquí tenemos la estructura para cuando es R igual a seno de teta. Entonces pueden observar que en este caso es tangente al eje polar y el diámetro es A unidades. Para cuando, por ejemplo, teta vale pi medio, entonces el radio, ¿cuánto va a ser? A por el seno de pi medio. Si A vale 1, entonces el radio va a ser 1 aquí. Recuerden que este es mi eje polar y este es mi eje pi medio, y yo voy a tomar un ángulo de 90 grados porque es para pi medio. Si vale 3 pi medio, por ejemplo, vamos a tener seno de 3 pi medio, pero el seno de 3 pi medio es menos 1, multiplicado por A va a ser menos A. Entonces el ángulo llega hasta aquí, pero ese menos A no lo voy a medir sobre el lado terminal del ángulo, sino sobre la prolongación. Entonces vuelve a caer en este punto de acá. Pueden ver que
para todos los ángulos que son mayores que pi, miren, de pi a 2pi, los valores de los radios van a ser negativos, es decir, que van a estar en las prolongaciones de esos ángulos. Podemos verlo con 3pi medio. Si es 3pi medio va a ser menos 1, multiplicado por a va a ser menos a. Entonces no voy a medir a unidades aquí sobre 3pi medio, sino sobre su prolongación, que vendría a caer en este punto. Menos a, 3pi medio. Entonces este es una circunferencia tangente al eje polar y el diámetro pues va a ser de a unidades. Bien, entonces eso pues también está aquí en el otro documento. Ya, entonces hay que ver este documento. Como les decía también, pues hay que ver los videos que tienen aquí. En los recursos, ahí tienen videos. Aquí gráficas básicas en coordenadas polares. Ese es para el círculo. Ahí le hace para parábolas también. Para la recta. Una corona circular. Bien, entonces esos son los videos pues que hay que aquí está también lo de bien, entonces ahí está resumido lo de la gráfica. Entonces que hay que ver los videos y ver los documentos para poder hacer la actividad. Permítanme. Bien, ¿aló? Entonces, de esa manera es pues para esa actividad del día de mañana. Vamos a ver pues cómo salen, cómo y luego pues hacemos la valoración. Bien. Está bien, profe. Ahora y vamos a ver por acá. Continuando con la integral definida siempre, ahorita pues en este tiempo vamos a trabajar todo lo que son las aplicaciones. Luego vamos a retomar eso de las coordenadas polares, de las gráficas en polares para también hacer cálculo de área. Entonces, en las clases anteriores nosotros trabajamos lo que era la integral definida mediante la motivación del área bajo la curva. Ahora vamos pues a determinar el área entre curvas. Entonces podemos ver que aquí tenemos la función f y por aquí tenemos la función g. La región es esta, está limitada por la curva f, por la curva g, por las rectas x igual a a y por la recta x igual a b. ¿Ve? Entonces esta es la región con la que vamos a trabajar. Así de manera general. Luego vamos a ver para regiones particulares. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar esta área? Con lo que ya hemos trabajado de integral definida. Entonces, pueden ver que esta es la región con la que vamos a determinar el área.
Por acá se les presenta el área de la región limitada por la curva f de x, por la recta x igual a A y por la recta x igual a B. Pueden ver que esta región el área de esta región va a ser mayor que el área de esta región que se encuentra limitada por la curva g de x, por la recta x igual a A y por la recta x igual a B. Entonces, para hallar esta área, simplemente lo que vamos a hacer es al área mayor le vamos a restar esta área menor. Entonces, el área que queremos determinar la podemos expresar como una diferencia de áreas. Y ahí es donde vamos a utilizar la integral que va desde A hasta B de f de x menos g de x por el diferencial de x. Pero bien, recuerden que allá trabajábamos con el intervalo, lo dividíamos en rectángulos que fueran de la misma longitud, determinar el valor de la altura del rectángulo, pues entonces eso mismo también se generaliza por acá. Entonces aquí pueden observar que tenemos el intervalo que va desde A hasta B. Tenemos un rectángulo representativo, aquí la base es delta X y aquí lo que varía es la altura del rectángulo. Recuerden que cuando era solo el área bajo la curva limitada por las rectas x igual a A y x igual a B, en cada subintervalo escogíamos un punto, la imagen de ese punto me iba a determinar la altura del rectángulo. Entonces, ahora aquí igual escogemos el punto x sub y, determinamos la mayor altura que sería f de x sub y determinamos la menor altura que vendría a ser g de x sub y. Y entonces la altura de este rectángulo va a ser f de x sub y menos g de x sub y. Entonces aquí se les presenta un diferencial de área, el iésimo diferencial de área, pero la idea es la misma. Como es un rectángulo, altura por anchura o bien base por altura. Entonces la altura es f de x sub y menos g de x sub y por delta x. Ahí esa es el área para el iésimo rectángulo, pero recuerden que aquí pues hacemos la partición de tal manera que n tienda a infinito. Entre más rectángulos tengamos, esta área pues es más exacta. Entonces por acá les dice, tomando el límite cuando la norma de la partición tiende a 0, eso se requiere de que n tienda a infinito, entonces ya nos aparece la sumatoria. Límite cuando n tiende a infinito de esta diferencia por delta x, todo esto bajo sumatoria. Y esto pues nos viene a representar lo que es la integral desde A hasta B de f de x menos g de x por el diferencial de x. Y entonces pueden ver quién es f de x. Podemos observar qué es lo que limita por arriba. ¿Quién es g de x? Podemos observar qué es lo que limita por debajo. Y esto se puede generalizar independientemente de que la curva esté por encima del eje x o de que la curva esté por debajo del eje x o que ambas curvas estén por debajo del eje x. Entonces aquí tienen el teorema que nos garantiza pues todo esta construcción. Si f y g son funciones continuas, pueden observar que g de x es menor o igual que f de x para todo x en AB. Entonces el área de la región acotada por la gráfica de f y de g, las rectas verticales x igual a y x igual a b, está definida de esta manera. Integral desde A hasta B de f de x menos g de x por diferencial de x. Entonces les decía de que no importaba la posición, esto siempre iba a ser válido, porque miremos qué pasa en esta parte, por acá, miren. Tenemos aquí la función f de x y por aquí tenemos la función g de x. Si yo quiero determinar la altura de este rectángulo, pues vamos a tener que a la mayor altura que corresponde a g de x, le voy a restar la de menor altura que corresponde a f de x. Pero como estas gráficas están por debajo del eje X, estos valores son negativos. Es decir, estos valores, esta distancia, estas longitudes son negativas, pero ese símbolo negativo lo que me indica es que están por debajo del eje X.
Entonces podemos observar la longitud del rectángulo va a ser menos g de x, que es la que es más grande, menos la más pequeña que es menos f de x. Entonces si ustedes distribuyen los signos, vamos a tener menos g de x asterisco, menos por menos, da más f de x asterisco. Entonces me vuelve a quedar f de x asterisco menos g de x, que es la misma estructura que tengo aquí. Esa sería la altura del rectángulo por la base. ¿Quién es la base? Vuelve a ser delta de x o bien lo que está relacionado con el diferencial de x. Bien, entonces de manera similar por aquí, ¿cuál es la altura de este rectángulo? Pues vendría a ser esta altura que tengo aquí, está determinada por f de x, va a ser mayor que 0. Pero a esa altura le tengo que sumar esta otra altura que tengo por acá. Pero como esta altura es negativa, entonces voy a tener f de x más menos g de x. Entonces me vuelve a quedar f de x menos g de x. Entonces esto está generalizado para cualquier posición que tengan las curvas, ya sea si ambas curvas están por debajo del eje X o si una curva está por encima del eje X y la otra está por debajo del eje X. Lo que vamos a determinar es quién está por arriba y quién está por debajo. Esto es cuando utilicemos este tipo de rectángulos verticales o región tipo 1, cuya característica es que los rectángulos son perpendiculares al eje donde se realiza la partición del intervalo mayor A, B. Bien, entonces luego pues vendrían a ver aquí ya los ejercicios particulares para esto. No sé si tienen alguna pregunta con la generalización de esto que tenemos acá. Si no, pues entonces pasamos a los ejercicios particulares. Mire, cuando las dos funciones están, o sea, ahí hay una, o son dos abajo, o hay una que es arriba y otra abajo, pero si las dos están en el lado de arriba, ¿cuál es la fórmula? O sea, Igual, es lo que solo teníamos al inicio acá, es esta posición. Aquí puede ver g de x y f de x. Entonces, igual, ¿cuál es el de mayor altura? El que está determinado por f de x. ¿Cuál es el de menor altura? El que está determinado por g de x. Entonces, al de mayor altura le resto el de menor altura. Entonces, esto es f de x menos g de x. Que esta misma idea se lleva a los otros dos casos, cuando una está por encima y la otra está por debajo, o cuando las dos están por debajo. Siempre, ¿qué es lo que se va a determinar? La que está por arriba menos la que está por debajo. La que está por arriba menos la que está por debajo. Ya, independientemente de las posiciones en las que estén las curvas. Como puede ver en esta, mire Joel, aquí tengo la curva. La parábola está por arriba, ¿verdad? Y por debajo me limita la recta. Entonces, este rectángulo, su altura va a ser f de x menos g de x, que vendría a ser x cuadrado más 2 menos la función g de x, que es menos x. Y entonces esto se me transforma en x cuadrado más 2 más x, que eso vendría a ser lo que voy a integrar ahora. Entonces pueden ver acá, dice, encontrar el área de la región acotada por la gráfica de y igual a x cuadrado más 2. Esta es la gráfica de y igual a x cuadrado más 2. Es una parábola, se abre hacia arriba, el vértice de la parábola está en el punto 0,2 y después tenemos y igual a menos x. Es una recta que pasa por el origen, biseca al segundo y al cuarto cuadrante. Y me piden por las rectas x igual a 0, es esto que tengo acá en rojo, por la recta x igual a 1, es esto otro que tengo acá. Entonces pueden ver que aquí está mi rectángulo representativo. ¿Cuál sería mi rectángulo representativo? La altura que me determina g, más la altura que me determina por acá abajo, pero como está negativa, entonces por eso me va a quedar x cuadrado más 2x menos lo que tengo por debajo, que vendría a ser menos x, que se me transforma en ¿cuánto? En más x. Y entonces esa es la expresión que vendría a integrar. ¿Y de dónde a dónde voy a integrar? Desde 0 hasta 1.
integral de 0 a 1 de x al cuadrado más 2x más x, integral de x al cuadrado, x al cubo sobre 3, integral de x al cuadrado sobre 2, integral de 2, 2x, evaluado desde 0 hasta 1. Y entonces evaluamos solamente el límite superior porque el límite inferior se nos anula. Entonces tendrían 1/3 más 1/2 más 2. Eso corresponde a 17 sextos. Entonces esta sería el área entre estas dos curvas. Y las rectas x igual a 0 y x igual a 1. Pueden ver que aquí las curvas no tienen intersecciones. Hay casos donde las curvas pueden tener intersecciones y no nos dan las rectas x igual a y x igual a b, sino que mediante las mismas intersecciones determinamos el intervalo de integración. Bien, entonces ahí, ese que estuvimos analizando es para cuando se hace a través de rectángulos verticales. Entonces, si utilizo rectángulos verticales, pueden observar de que la curva de arriba menos la curva de abajo, desde x1 hasta x2. En cambio, si utilizo rectángulos horizontales, voy a tener la curva que está a la derecha menos la curva que está a la izquierda. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Es como que realmente la partición ahora la vamos a hacer sobre el eje Y. Eso es lo que está ocurriendo. Bien, entonces, por ejemplo, aquí tienen su eje X, por aquí tienen su eje Y. Entonces, por aquí voy a tener la curva, una de las curvas. Por aquí voy a tener la otra curva. Y entonces me están pidiendo, por ejemplo, desde la recta x igual a c hasta la recta x igual a d. Entonces, la misma idea, nada más que ahora estamos sobre el eje Y. Y entonces, al estar sobre el eje Y, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquí voy a tener mis respectivos rectángulos de representación. Miren, aquí tengo mi primer rectángulo. Y entonces, este es un rectángulo. Aquí tengo mi punto que me determina la altura. Entonces sería, si esto es f de x, entonces la de mayor altura vendría a ser f de x menos la de menor altura que vendría a ser g de x. Entonces lo que está a la derecha menos lo que está a la izquierda. Aquí pueden ver que si los rectángulos son perpendiculares al eje x, integramos con respecto a la variable x. Si los rectángulos son perpendiculares al eje y, integramos con respecto a la variable y. Bien, donde x1, y1, x2, y2 dice son los puntos adyacentes de intersección de las curvas implicadas o puntos sobre las rectas de las fronteras especificadas. Entonces, cuando utilizamos rectángulos verticales se conoce como región tipo 1. Cuando utilizamos rectángulos horizontales, algunos libros le denominan región tipo 2. Vamos ahora pues a pasar a los ejemplos específicos para estas. Sería por acá, ya lo habíamos visto. Esto es lo que estábamos trabajando ahora. Y entonces aquí tenemos esta, miren por acá. Entonces me dice región determinada por dos gráficas que se intersecan o bien que se cortan, ¿verdad? Encontrar el área de la región comprendida entre las gráficas y igual a 2 menos x cuadrada y g de x igual a x. Entonces hay que hacer, ¿qué me representan estas gráficas? ¿Cuáles vendrían a ser las gráficas de esas curvas? Horizontales, ¿no? Sí, pero primero necesitamos ver la curva, la región que donde vamos a determinar el área. Entonces, para esto necesitamos hacer la gráfica de 2 menos x cuadrada y de y igual a x. ¿Qué me representa 2 menos x al cuadrado? Los escucho. Me dicen que me representa 2 menos x al cuadrado. Ay, no.
¿Cuáles son las características de 2 menos x al cuadrado? Ahí está la gráfica de 2 menos x al cuadrado. Ajá, una parábola, pueden ver, se abre hacia abajo. ¿Les estoy compartiendo o no? Sí. Se abre hacia abajo, ¿verdad? El vértice de la parábola está en este punto, que vendría a ser el punto 0,2. Ahí podemos observar, aquí tenemos los intersectos con los ejes. Podemos ver, esto es para ella sola, ¿verdad? Vamos a ver después si nos están involucrados estos intersectos o no. Entonces ahí tenemos las intersecciones con los ejes, raíz de 2. Si esto lo igualamos a 0, nos queda x cuadrado igual a 2. Entonces x igual a raíz de 2 positivo y menos raíz de 2, que son los puntos B y C, menos raíz de 2,0 y raíz de 2,0. Bien, esa era una de las curvas. La otra curva, ¿cuánto era? Les decía y igual a x. Entonces ahí tenemos nuestra otra curva. ¿Ya observaron? Entonces, esta es mi región de integración, esto que tengo acá. Entonces, mis rectángulos tienen que ser perpendiculares al eje X. Entonces, aquí tengo un rectángulo representativo, pueden observar. Por aquí vamos a hacer la otra. Ahí tengo mi rectángulo representativo. Por encima tengo la parábola y por debajo tengo a la recta. Entonces voy a tener el valor de la parábola menos el valor de la recta. Pero necesito saber cuáles son estos puntos de integración que tenemos acá, donde se cortan las dos curvas. Entonces para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Igualamos las dos expresiones que tienen ahí. Miren, esto es y esto es y. Por lo tanto, igualo estas dos expresiones. 2 menos x cuadrado igual a x. Y entonces tenemos menos x al cuadrado menos x más 2 igual a 0. Factorizamos, ¿verdad? Entonces al factorizar obtenemos menos x más 2 y x menos 1. Si esto lo igualamos a 0, pues tenemos x igual a menos 2. Y si esto lo igualo a 0, pues obtengo x igual a 1. Significa que cuando x vale menos 2 y cuando x vale 1, los valores de y van a ser los mismos en ambas curvas. Vamos a verificarlo. Entonces, si aquí sustituyo el valor de 2, ¿qué me va a quedar? En ambas curvas, ¿qué pasa si x es igual a 2 y si x es igual a menos 2? ¿Qué obtengo? ¿Cuánto es el valor de y si x vale 2 en ambas curvas? Menos 2. Menos 2, ¿verdad? A ver, revisemos y aquí es, a ver, revisemos. Para x igual a menos 2, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto es el valor de y? Es menos 2, ¿verdad? Menos 2, sí. Entonces, ese es un punto de intersección de las curvas en menos 2, menos 2. Y si x vale 1, ¿qué obtengo? Para x igual a 1, ¿qué obtenemos para y? Y igual a 1, es decir, el punto con 1,1, que vienen a ser los puntos que vamos a tener por acá. Vamos a poner acá para que me dé el punto de intersección de las dos curvas. Pueden ver menos 2,2 y el otro punto que tendría acá, que vendría a ser el punto 1,1. Ese es el punto H y el punto I. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a integrar desde menos 2, que es el valor de la abscisa, hasta el otro valor de la abscisa que vendría a ser 1. Entonces, desde menos 2 hasta 1, porque entre esos dos valores está comprendida la región de integración. ¿Qué es lo que se les presenta por acá? La integral desde menos 2 hasta 1 de la que está por arriba. ¿Quién era la que estaba por encima? Las
f de x, 2 menos x al cuadrado, menos la que está por debajo. ¿Quién era la que estaba por debajo? La recta y igual a x. Y entonces esa viene a ser la integral que vamos a resolver. Entonces al resolver esta integral les va a quedar menos x al cubo sobre 3, menos x al cuadrado sobre 2 y luego más 2x evaluado desde menos 2 hasta 1. Y entonces eso les va a resultar 9 medios. Eso es entonces el valor del área entre esas dos curvas. Bien, ahí utilizamos rectángulos verticales. Miren, hemos utilizado rectángulos verticales. ¿Qué pasa ahora si utilizamos rectángulos horizontales? Voy a quitar estos que tengo aquí, que era. Vamos a darle deshacer acá. Vamos a señalar para quitar, este es el segmento. Este segmento lo llamamos segmento H. Voy a borrar el segmento H. Y el otro era el segmento I, me parece, ¿va? Entonces ahí he quitado los segmentos, porque ahora quiero segmento, pero lo voy a hacer de manera horizontal. Entonces de aquí para acá tengo una representación, miren, aquí tengo otra representación. Ahí tengo mi primer segmento o mi primer rectángulo, ¿verdad? Aquí vendría, aquí puedo tener otro, miren. Entonces aquí tengo otro. Quiero eliminar este. Bien, entonces voy a representar entonces hasta este punto que tengo aquí, que es lo que me interesa analizar. Miren, voy a trazar el otro segmento por acá. Siempre se me baja por acá. Entonces pueden ver de que hasta ahí tengo estos rectángulos representativos. Salgo de la parábola y pego en la recta. Salgo de la parábola y pego en la recta. Salgo de la parábola y pego en la recta. Pero ya cuando paso este punto cuyas coordenadas son 1,1, pueden observar que salgo de la parábola, pero ya no voy a pegar en la recta, sino que voy a pegar en la parábola misma. Entonces, esto me está indicando que aquí voy a tener dos regiones de integración al utilizar este rectángulo verticales. Ahora recuerden bien de que para cuando utilizamos rectángulos horizontales, recuerden que la integral debe de ir en función de la variable y. Aquí ya tenemos los límites de integración porque este punto H pues tiene coordenada menos 2,2, este punto tiene coordenadas 1,1 y este punto tiene coordenadas 0,2. Entonces ya sabemos los valores que va recorriendo H. Podemos ver que la Y va a estar desde menos 2 hasta 1.
y después vamos a integrar desde 1 hasta este valor que corresponde a 2. Entonces, ¿cómo va a resultar si utilizamos ese tipo de rectángulos horizontales? ¿Cómo vendría a ser la gráfica? ¿O cómo vendríamos a plantear la integral? Mire, solo tengo una duda. ¿Son Sí. tres áreas, no? ¿O dos áreas? Dos Hay- hay- áreas serían, dos. porque este punto es el punto menos 2,2. Este punto es el punto 1,1. Entonces, si usted se fija, desde este punto hasta este punto, siempre estoy saliendo de la parábola y pego en la recta. De la parábola y pego en la recta. Pero ya cuando paso 1,1, ya salgo de la parábola y pego en la otra parábola, en la otra rama de la parábola. Entonces, por esa razón es de que son dos integrales aquí. Mire, ya no voy a llegar hasta la recta, porque si me prolongo hasta la recta, ya aquí esta región ya no la tengo acotada. Y recuerde que lo que estamos analizando es el área acotada por la gráfica de y igual a esta parábola, 2 menos x al cuadrado, y la recta y igual a x. Entonces van a ser dos integrales, una que va a ir desde menos 2 hasta 1 y la otra va a ir de 1 a 2, de la que está a la derecha menos la que está a la izquierda. Bien, entonces, ¿cuáles eran las funciones? Recuérdenmelas. Vamos para que miremos, ahí analicemos. Una decía y igual a qué valor, a 2 menos x al cuadrado. Entonces pueden observar que aquí está y en función de x. Y la otra curva le decía que era y igual a x, ¿verdad? Esas son mis curvas. Voy a traerme la gráfica para que la tengamos por acá. Traeré la gráfica para acá, vamos a ponerla por acá. Ahí tenemos la gráfica, ¿verdad? Vamos a recortarla para que... Ahí está mi gráfica. Bien, entonces ahora necesitamos, como estamos integrando con respecto a la variable y, necesitamos que estas curvas, la variable y sea la variable libre. Entonces despejar x en cada ecuación. ¿Qué obtenemos al despejar x en cada ecuación? ¿Cuánto sería? Otra vez igualándolo. No, recuerde de que despejar x en la primera, si yo quiero despejar x, ¿qué obtendría? Y igual a menos 2. Perdón, y igual a menos 2, menos y. 2 menos y igual a x al cuadrado, ¿verdad? Entonces Sí, tendríamos ese valor, x al cuadrado igual a 2 menos y. Pero lo que yo quiero es x, no x al cuadrado. Entonces vamos a tener que el valor de x va a ser igual a ¿cuánto? ¿A la raíz de quién? de 2 menos y. De 2 menos y, ¿verdad? Entonces pueden observar que esta raíz puede ser negativa y puede ser positiva, que es lo que me representa ese valor de x. Esta x que tenemos acá es positiva, toda esta x que tenemos acá es positiva. Eso correspondería a la raíz positiva de 2 menos y. Y esta x que tenemos por acá vendría a ser la x negativa, que correspondería a la raíz negativa de 2 menos y. Es decir, que x va a tomar estos valores, raíz de 2 menos y también va a tomar el valor de x igual a ¿cuánto? Igual a menos la raíz de 2 menos y. Porque vamos a tener x positiva, que son todos estos valores de acá.
todos estos valores corresponden a las X positivas y estos valores de aquí corresponden a las X negativas para poder formular la integral. Bien, entonces continuemos. Ahora sí, ya dijimos que estos puntos eran menos 2, menos 2, este punto era 1,1. Bien, entonces formemos la primera región. ¿Cuánto sería la integral desde dónde hasta dónde iría? En la primera región. Desde menos 2 a menos 2, ¿no? Desde menos 2, no, hasta este punto. Este punto aquí tiene 1. coordenada 1,1. Entonces, desde menos 2 hasta 1. De lo que tengo a la derecha, pueden ver que lo que tengo a la derecha es esta recta, y igual a x, que al tener a y como la variable libre sería y, ¿verdad? Es decir, x igual a y. De y menos lo que tengo a la izquierda. Pero lo que tengo a la izquierda, hasta acá, miren, pueden ver, es la x negativa, que correspondería a ¿cuánto? A menos raíz de 2 menos y. Entonces aquí voy a poner menos raíz de ¿quién? De 2 menos y. Entonces aquí es 2 menos y. Bien, entonces hasta acá tendría lo correspondiente a esta región que va desde menos 2, menos 2 hasta 1,1. Pero entonces me hace falta esta otra parte de acá. Bien, entonces todo esto va por diferencial de y. A esta área le debo de sumar entonces ¿cuánto? Ahora recuerden que este punto es 1,1 y este punto es 0,2. X vale 0, Y vale 2. Entonces ahora voy a ir desde 1 hasta 2, porque recuerden que estoy recorriendo en el eje Y. Desde menos 2 hasta 1 y ahora de 1 a 2. Entonces vamos a hacer integral de ¿quién? De 1 a 2. Integral desde 1 hasta 2 de lo que tenemos a la derecha menos lo que tenemos a la izquierda. Pero ¿a quién tenemos a la derecha? Es esta rama de la parábola que corresponde a la x positiva, raíz de 2 menos y. Entonces aquí vamos a poner de la raíz de 2 menos y. Y a eso que me dice la expresión, que le debo de restar lo que tengo a la izquierda. Pero lo que tengo a la izquierda es esta rama de la parábola que corresponde a la x negativa, que es menos raíz de 2 menos y. Entonces, menos raíz de 2 menos y. Bien. Entonces, todo esto ¿por cuánto sería? Por diferencial de y. Y entonces esa sería mi integración, que ahora pues solamente nos hace falta simplificarla y luego integrarla. ¿Cuánto me quedaría entonces el valor del área? Entonces pueden ver que la primera integral la vamos a dejar igual, ¿verdad? Esta la vamos a poner entonces, sería integral de menos 2 a 1, de menos 2 hasta 1, y después siempre pondríamos aquí el valor de y. Y menos cuánto quedaría, menos por menos da más, raíz. ¿Qué está haciendo aquí este? Entonces vamos a insertar aquí. Entonces ponemos, ¿verdad? Desde menos 2. Aquí el valor corresponde a 1. Aquí nos va a quedar el valor de y más la raíz de 2 menos y. La raíz de 2 menos y. Y luego todo esto por el diferencial de y. Diferencial de y. Vamos a simplificar la otra más. Ahora la integral va de 1 a 2. Entonces integramos desde 1 hasta 2. ¿Y qué tendríamos ahora? Al hacer distribuir este signo, menos por menos da más.
raíz de 2 menos y más raíz de 2 menos y, ¿cuánto me quedaría? ¿Cuántas veces la raíz de 2 menos y? 2. Veces la raíz de 2 menos y. Entonces aquí le ponemos 2 y luego todo esto nos está indicando que vamos a integrar con respecto a y. Con respecto a y. Y entonces nuestro problema ahora está en hacer estas integrales. Evaluemos esas integrales y me dicen cuánto les da. ¿Cuánto sería la integración de la primera? Recuerden que ahí tienen 2 menos y, hacen u igual a 2 menos y, entonces la derivada de u le va a quedar menos de y, ¿verdad? Entonces, por ahí les va a cambiar eso de signo. ¿Cuánto tendría que ser la respuesta aquí? Y hacer la evaluación y todos esos valores. Vamos a ir haciéndola. ¿Qué tendríamos? Aquí les decía, para esta y está pues sencilla. Lo que hay que ver es esta que tenemos acá. Si hacemos u igual a 2 menos y, ¿cuánto es entonces el de u? El de u pues podemos ver que va a ser igual a menos el de y. Y entonces esto lo tenemos aquí, nada más que no nos aparecería el signo menos, ¿verdad? Entonces vamos a retomar todo esto y vamos a utilizar las propiedades de cambio de variable, cambio de límite de integración. Entonces, ¿qué nos va a quedar la primera integral? Vamos a poner integral de menos 2 a 1. Pueden observar de la función y por dy. Y por dy. Después que tendríamos más, integramos. Ahora, si ya vamos a integrar con respecto a u, entonces, cuando el valor de y toma menos 2, ¿cuánto me quedaría en el límite inferior? Si el valor de y es menos 2, en el límite inferior me quedaría ¿qué valor? Estoy en esta segunda parte ya, jóvenes. Ya estoy cambiando variables. Aquí voy a poner raíz de u. Entonces, estoy poniendo raíz de u porque u es igual a 2 menos y. Pero si estoy cambiando variables, ya no puedo poner aquí de menos 2 a 1, porque ya estoy con respecto a la variable u. Por lo tanto, debo de ver los límites con respecto a la variable u. Entonces, en esta parte, debo de sustituir. Si y vale menos 2, ¿cuánto vale u? Va a valer 4, ¿verdad? Y De 4 a 3. Y si y vale 1, ¿verdad? Vamos a tener de 4 a 3. Si y vale 1, porque aquí debo de sustituir el valor de 1. ¿Qué obtengo? 2 menos Pero 1. 1. Y igual a 1, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos 1. ¿De quién? De la raíz de u. ¿Y todo esto por cuánto? Todo esto por diferencial de u. Ya tenemos eso. Más, ¿qué valor sería ahora? Vamos a seguir más 2 veces la integral desde dónde hasta dónde iría ahora. Igual, ¿verdad? Si u vale 2 menos y, cuando y vale 1, ¿qué tendríamos? De 1 a 0. A 0, ¿verdad? Porque cuando vale 2 le va a quedar de 1 a 0. Y aquí que tendríamos raíz de u. ¿Qué me está haciendo falta? Raíz de u multiplicado por du.
¿A qué valor multiplicado por el de y? ¿A qué valor corresponde el de y? Pueden ver que el valor del de y pues va a corresponder a menos de u. Entonces lo que me está haciendo falta por ahí son estos signos menos que tengo acá. Porque aquí estoy haciendo u igual a 2 menos y. La derivada de u vendría a ser menos de y. Pero aquí yo no tengo menos de y, sino que tengo de y. Entonces, al despejar de y me va a quedar menos de u. Entonces, esto significa que este signo que tengo aquí debe de ser menos. Y igual manera, este signo que tengo aquí también debe de ser menos. Y entonces ahora integremos y obtenemos la respuesta. Recuerden que este ejercicio ya sabemos cuál es la respuesta porque ya lo hicimos por rectángulos verticales. Ahora lo estamos haciendo por rectángulos horizontales. Entonces, resolvamos las integrales y me dicen cuánto va a ser. Aquí, ¿qué me quedaría? La integral de y, ¿cuánto es? Tendríamos eso, ¿verdad? Y cuadrado sobre 2, ¿desde dónde hasta dónde lo voy a evaluar este? Desde menos 2 hasta 1 lo voy a evaluar. Entonces, ahí tenemos que decir que vamos a evaluar de menos 2 a 1. Voy a poner paréntesis para que identifiquemos desde dónde hasta dónde lo vamos a evaluar, corchete. Después que tendríamos menos qué valor, u a la 1 medio. ¿Cuánto es la integral de u a la 1 medio? Sería eso, ¿verdad? 2 tercios de u a la 3 medios. Y esto, ¿desde dónde hasta dónde lo vamos a evaluar? Lo vamos a evaluar de 4 a 1. Y luego tendríamos menos 2 y tendremos ese mismo valor que corresponde a 2 tercios u a la 3 medios. Solo que pues ahora vamos a evaluar este de 1 a 0. Y entonces hay que evaluar ahora. ¿Qué tendríamos como resultado en esta primera parte? Límite superior menos límite inferior. ¿Cuánto nos vendría a dar? Hagamos eso. Y cuadrado sobre 2 evaluado desde menos 2 hasta 1. Si evaluamos el límite superior, ¿cuánto obtenemos? Ajá, Omar, ¿cuánto tenemos 3 medios. al evaluar el límite superior? Todo ya, ¿verdad? Sería 3 medios. Sí, Correcto. porque da 2 menos 1 medio. Porque les quedaría 1 medio para cuando toma el valor de menos 2, ¿verdad? El límite superior es 1, entonces les quedaría 1 medio, menos límite inferior, que corresponde a menos 2, sería 4, entre 2 le queda 2, 1 medio menos 2. ¿Cuánto es 1 medio menos 2? Menos 3 medios. Menos 3 medios. ¿Estamos de acuerdo que eso sería la evaluación de la primera? Menos 3 medios. ¿Ya lo verificaron? Menos 3 medios, me dicen. Esto sería la evaluación de esta. Límite superior, 1 medio, menos límite inferior, que es menos 2. Entonces, menos 2 al cuadrado es 4, entre 2 le queda 2. 1 medio menos 2. No, profe, el inferior no es 1 medio, porque queda 1 cuadrado 1 sobre 2. Sí, por eso. ¿Cuál es el límite superior y cuál es el inferior? El superior queda 2 y el inferior queda... A ver, mire aquí. Este que tenemos acá, menos 2 es el inferior y 1 es el superior.
Recuerde que el teorema fundamental del cálculo le dice límite superior menos límite inferior. Entonces, debo de evaluar primero el 1 y después evaluar el 2. Entonces, Es que en la evaluación creí que ahí en los corchetes creí que había puesto primero el superior y después el inferior. No, siempre en el orden de menos 2 a 1. Aquí no tiene sentido, ¿verdad? Porque el inferior es mayor que el superior, pero hay una regla que nos dice que cuando esto ocurre, lo tenemos que multiplicar por menos 1 y ya pues vamos a tener una respuesta positiva. De manera aquí puede observar que aquí el orden sería de 0 a 1, pero como al hacer la integral nos quedó de 1 a 0, pues todo esto lo tenemos que multiplicar por menos 1. Bien, entonces límite superior va a ser 1 medio, menos límite inferior es 2. Al evaluar este menos 2 nos va a quedar 4, entre 2 me queda 2. Entonces 1 medio menos 2. Y 1 medio menos 2, eso me resulta menos 3 medios. Sería para esta primera parte. Vamos con la segunda parte. ¿Cuánto sería la segunda parte? Menos, abramos paréntesis, y ahora voy a evaluar cuánto. Evalúo 4. ¿Qué pasa? Perdón, límite superior aquí, ¿cuánto sería? 1, ¿verdad? Porque aquí me dice que es de menos 4 a 1. 1 por 2 tercios. 1 por 2 tercios. Y 1 por 2 tercios, 2 pues tercios. a 2 tercios, ¿verdad? Y a esto le voy a restar la evaluación del límite inferior, que en este caso es 4. ¿Cuánto me da eso? 4 elevado al cubo y luego le extraemos raíz cuadrada. 4 por 4, 16, por 4, 64, raíz de 64 es 8 por 2, 16 tercios. ¿Estamos de acuerdo? 16 tercios. Sí. Ahí tenemos eso. Bien. Y luego tendríamos menos 2 que multiplica a la evaluación del límite superior, pues sería 0, ¿verdad? Y entonces tendríamos 0 menos, según la regla, la evaluación del límite inferior. Como es 1, me vendría a dar 2 tercios. Y entonces, ¿qué obtenemos acá? Miren. Tercios por 2. 2 tercios Ok, ya. por 2. Sí. Entonces vamos a insertar para llegar a la respuesta. Aquí tendríamos entonces menos 3 medios. Después que tendríamos menos y hacemos esta diferencia, que sería menos 14 tercios, ¿verdad? Con el signo menos que tenemos fuera, vendría a ser 14 tercios positivos. ¿Estamos de acuerdo? Más 14 tercios. Ok, y después aquí sería más, ¿cuánto? 4 tercios. 2 por 2 es Más 4 tercios. Más 4 tercios. Y entonces, ¿eso cuánto nos da? 14 más 4 nos va a dar igual a 18 tercios. ¿De acuerdo? Y a 18 tercios le vamos a restar 3 medios. ¿Y cuánto es 18 tercios menos 3 medios? 9 medios. 9 medios, que es la misma respuesta que nos dio por allá, ¿verdad? Entonces pueden observar que les da lo mismo, independientemente de que ustedes usen rectángulos verticales o usen rectángulos horizontales. Pueden ver de que, pues, si utilizo rectángulos horizontales en este ejercicio, se llevó más trabajo que haber usado rectángulos verticales, porque al usar rectángulos verticales el comportamiento es el mismo. Salgo de la recta, pego en la parábola. Salgo de la recta, pego en la parábola. Mientras que si utilizamos rectángulos horizontales, el comportamiento varía a partir de este punto 1,1.
ya no estoy saliendo de la parábola, pero ya no pego en la recta, sino que pego en la otra rama de la parábola. Bien, entonces ahí es donde hay que pues tener cuidado. Pueden ver que las gráficas juegan un papel fundamental. Esto es lo primordial para poder plantear la integral. Ver cuál es la región de integración, ver dónde las curvas se cortan. Recuerden que debe de ser una región acotada o bien una región encerrada. No puede ser así una región libre, porque entonces aquí no va a haber forma de cómo determinar esa área, porque va a ser un área infinita, si no me la está acotando ninguna curva, ninguna recta. Bien, chicos. Entonces ese era el ejercicio que correspondería aquí a utilizar rectángulos verticales. Pueden ver que va en función de la variable X y acá lo hicimos en función de la variable Y. Bien, entonces ahí tienen ese ejemplo. Estoy en la página 8, ¿verdad? Entonces aquí en la página 9 podemos ver que aquí nos ponen quiero ver si está, bueno, este era otro, que en pues va a salir lo mismo hacer rectángulos verticales que hacer rectángulos horizontales. Este ya lo analizamos. Este no. No, ese no. Entonces pueden ver que aquí está analizado a través de rectángulos verticales. La que está por arriba menos la que está por debajo. Ya tenemos los intersectos en 0,0 y en 1,1. Igual, ¿cómo se obtienen los intersectos? Igualando las dos expresiones. X cuadrado igual a raíz de X y entonces de ahí les va a salir X cuarta igual a X para eliminar el radical. X cuarta menos X igual a 0, X igual a 0, X al cubo menos 1 igual a 0, X igual a 1. Entonces tienen 0,0 y 1,1. De la que está por arriba menos la que está por debajo. ¿Quién está por arriba? Raíz de X. ¿Quién está por debajo? X cuadrado. Entonces integramos y obtenemos el mismo resultado. Ahora, si lo hago a través de rectángulos horizontales, iría desde 0 hasta 1 de lo que tengo a la derecha menos lo Profe, que tengo a la izquierda. Dígame. un compañero está queriendo entrar. Ya, Ajá, es Alan. Se había salido Alan. Bien, dijo que había entonces, tenido problemas con el internet. ya. Entonces, si queremos plantear la otra integral, pues habrá que despejar x en función de y. Despejar x en función de y. ¿Cómo quedaría esta si despejamos x en función de y? ¿Cómo hago para despejar x en función de y? Y igual a x cuadrado y y igual a raíz de x, ¿verdad? Es la otra. Vamos a hacerla. Luego le vamos a darle a guardar. Entonces aquí tenemos x al cuadrado y la otra era raíz de x, ¿verdad? Ahí tenemos, esa es nuestra región, miren. Entonces pueden ver que aquí tenemos los puntos de intersección, que es este punto, tenemos que es el origen, y este otro punto que tenemos por acá es el punto 1,1. Entonces, si utilizamos rectángulos horizontales, entonces vendríamos de esta manera. Ay, se me fue con recta, era un rectángulo lo que iba a hacer. Borrar. Segmento. Entonces hasta aquí tendría mi segmento. Este punto lo voy a borrar. El otro segmento, vamos a hacer otro segmento.
Entonces pueden ver de que son estos son los segmentos horizontales, los rectángulos horizontales. Entonces salgo de la curva que está en azul, que está representada por raíz de x, y pego en la parábola que está representada por x al cuadrado. Entonces lo que quiero es despejar x en función de y. Vamos a llevar esto para allá para que tengamos la representación gráfica. Ahí tenemos entonces nuestra representación gráfica y vamos entonces ahora a plantear la integral para que después la evalúen y van a darse cuenta de que van a llegar al mismo valor. El valor de 1/3 era. Bien, entonces miremos cuánto era la ecuación. Decía que la ecuación era y igual a x al cuadrado, era una, ¿verdad? Y igual a x Y al igual cuadrado. x cuadrado y y igual raíz de x. Y igual raíz de x. Si y es igual a x al cuadrado, ¿qué implica esto? Para despejar x tendríamos que la raíz de y, ¿verdad? Que la raíz de y es igual a ¿cuánto? Es igual A a x. elevamos al cuadrado, perdón, sacamos raíz a ambos lados y obtenemos, aquí pueden ver que vamos a obtener raíz de y igual a x. Entonces esto es y igual a x al cuadrado, ahora está como x igual a raíz de y, la que tenemos en rojo, ¿verdad? La otra, ¿cuál era? La otra era y igual a raíz de x, era la otra. Entonces, ¿qué obtendríamos para despejar x en función de y? Elevar al cuadrado ambos. Elevar al cuadrado ambos, entonces tendríamos y cuadrado, ¿sí? Entonces tendríamos Sí. y cuadrado igual a ¿cuánto? Igual a x. A Bien. x. Entonces ya podemos plantear la integral. ¿De dónde a dónde iría la integral? De 0 a 1. De 0 a 1, ¿verdad? Porque los puntos de intersección son 0, 0 y 1, 1. Entonces igual desde 0 hasta 1, pero aquí es donde cambia, de la que tenemos a la derecha. La que tenemos a la derecha, en este caso, corresponde a raíz de y, ¿verdad? Porque la que está en rojo es y igual a x al cuadrado. Despejado en términos de y, sería raíz de y. Entonces aquí vamos a poner de la raíz de y menos ¿cuánto? Menos la Menos que y cuadrado. menos y cuadrado. Entonces la que tenemos a la izquierda es y cuadrado. Y elevado al cuadrado, y todo esto lo vamos a integrar con respecto a la variable y. Y el resultado debe de ser el mismo que nos había dado 1/3, ¿verdad? Entonces pueden observar que esto raíz de y es y a la 1/2. 1/2 más 1 sería 3/2, es decir, 2/3 de y elevado a la 3/2. Aquí tendríamos y elevado a la 3/2. Y después que tendríamos menos ¿cuánto? Menos, ¿cuál sería la integral de y cuadrado? Y cubo tercio. Y cubo tercio. Entonces y al cubo, y todo esto entre ¿cuánto? Entre 3. ¿Y desde dónde hasta dónde lo vamos a evaluar? Pueden observar que lo evaluamos de 0 a 1. Y entonces al evaluarlo de 0 a 1, ¿qué tendríamos? Límites superiores 1, esto nos quedaría 2/3. A 2/3 le vamos a restar ¿cuánto? 1/3. Y entonces 2/3 menos 1/3, esto es igual a 1/3. El mismo resultado que cuando se utilizó rectángulos verticales. Miren. Entonces, y pueden ver que en este caso, tanto utilizar rectángulos verticales como utilizar rectángulos horizontales, el problema se resuelve con una sola integral. No es como en otros casos que hay que resolverla con dos integrales. Aquí está un caso donde
El problema con rectángulo horizontal se resuelve mediante una integral, pero cuando lo hago con rectángulos verticales se resuelve mediante dos integrales. Pueden observar acá, miren, esta sería la primera integral y esta sería la segunda integral. Bien, no sé cómo están hasta ahí. ¿Van a otra clase o puedo continuar? O ya se fueron. ¿Cómo es la cosa, chicos? Bueno, ya solo me quedé con Yukari y con Alan. Me imagino que los chicos se fueron a la otra clase. Esta es mi última del día, no tengo otra, no sé los demás. Y Omar Emilio. Ya los otros se fueron. Yukari y Alan van a otra clase. Redacción creo que no tenemos, ¿verdad, Yukari? Aún no nos ha dicho nada el profesor, estamos esperando que nos diga. Ok. Entonces, lo que voy a hacer entonces es subirles este documento en PDF para que ahí analicen el otro ejemplo que está propuesto. Miren, está de las dos formas. En la página 8 está a través de rectángulos horizontales y en la página 9 está a través de rectángulos verticales. Y la respuesta es la misma, 9 medio y 9 medio. Para que pues ese era el que nos hacía falta. Porque los otros pues estaban solamente en algunos casos de forma vertical, pero pues los hicimos de forma horizontal también. Entonces, por ejemplo, ya lo hicimos a través de rectángulos horizontales y el otro que había anteriormente también se hizo a través de rectángulos verticales y horizontales. Y entonces, pues sería analizar analizan y entonces lo veríamos en la próxima clase. Eso lo veríamos en la clase de la próxima semana, ¿verdad? Porque Sí, mañana es de actividad. lunes, porque pues mañana es la actividad que está Ok. ¿oyeron? Para que pues no afectara a los otros, porque estábamos 7 y ya se salieron 4. Bien, entonces les subo este documento ahorita, les subo el PDF, espero que se descargue para que vean la otra parte de lo que estuvimos analizando. Ok. Bueno, Buenas tardes. buenas tardes.